y el tema es cáncer de recto extraperitoneal. Lo coordina Oscar Tabela y el doctor Daniel Baetti de nuestro servicio. Quiero agradecer profundamente a los invitados de afuera, de Rosario, que en realidad se han mostrado muy colaboradores por participar en esto, como Rodrigo Oliva Pérez de Brasil, Mariano Laporte, Juan Pablo Campana, Gustavo Rossi y Ricardo Menz de Buenos Aires. En realidad, a todo también nuestro servicio de coloprocto, oncólogos, radioterapeutas y especialistas en diagnóstico del Grupo Gamma, que también participan y se mostraron muy colaboradores con el tema. La primera parte va a estar dedicada al cáncer de recto localmente avanzado y el segundo a T1, T2. Por un lado va a estar Rodrigo y por otro lado Adrián Matacheo. Adrián también Matacheo es el que va a dar la segunda parte, va a mostrar él la charla. No sé si van a presentar casos clínicos, cómo lo van a manejar, pero a todos muchísimas gracias. Así que ahora los dejo a los coordinadores y comenzamos con el tema. Bueno, estamos con Daniel acá. Estamos al lado de la oficina donde ustedes están viendo al resto del grupo de coloproctología y oncología del HPR. Bueno, estamos realmente contentos por tenerlos a ustedes. Gracias de nuevo a todos por estar con nosotros. Y Rodrigo, cuando quieras, mirad, Rodrigo está en el panel el doctor Menz, está el doctor Campana, está Gustavo y está Adrián. Así que, bueno, los escuchamos debatir algún caso clínico. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Bueno, no sé, vamos a involucrar, no sé, seguramente están conectados oncólogos y radiólogos. Yo voy a mostrar casos, no creo que haya una forma sola de manejarlo, pero distintas formas de manejar cada cáncer recto. Yo voy a intentar dar mi mirada y un poco lo que hacemos nosotros. Y bueno, arranquemos con un caso clínico de una y ahí arrancamos por ahí y ver qué harían ustedes. Ese es un paciente de 65 años que tiene un sangrado recto. Puso un stent coronariano hace pocos meses, 8 meses, por lo cual pensó que el sangrado tenía que ver con la anticoagulación de la medicación que tomaba, y cuando se hizo una retoscopia, uno se daba cuenta de un tumor. A mí me tocaba el tumor precoz, ¿no? Y ahí está un tumor claramente localmente avanzado, que no hay componente velloso acá. Eso todo es simplemente un tumor que tiene una parte muy significativa de la circunferencia comprometida. Para no perder tiempo, ya voy a tratar de decir que no hay enfermedad metastásica, por lo menos en ese momento. La TAC de pulmón y la TAC de hígado son normales y el CA del paciente es de 2,1. La biopsia confirmó un adenocarcinoma y yo se lo voy a mostrar. Obviamente que no vamos ni siquiera a perder un segundo hablando que la ecografía nos sirve para el manejo y la estadificación de cáncer de recto. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Como para abrir un poco la discusión y también para la gente que nos está escuchando. Vos, cuando tenés un tumor así, antes de pensar en lo que muy probablemente venga luego, a medida que charles el caso, ¿vos te interesa, aparte de confirmar obviamente la histología, hacer algún estudio molecular a este tumor, pensando en tener algo de información para después? ¿Qué pensás cuando haces la biopsia o pretendés un rédito más allá de la histología? Bueno, me gusta que ya tomaste la posición del moderador acá. Gracias, Gustavo. El tema no, en absoluto. No, es un chiste, no te preocupes. Es buena la pregunta, la verdad que
acá en este momento, no, yo no me importa el más mínimo lo que venga más allá de adenocarcinoma acá. Si Bien. es inestable, si es Carras mutado, BRAF, no creo que vaya a ser cero diferencia en este momento. Los conceptos básicos, para mí, lo primero tiene que venir primero. Y lo primero es eso que estoy mostrando acá, que es un tumor, y como se lo ve a la resonancia magnética. Yo pensé que me iba a preguntar del tacto retal, y por eso ya te lo digo, que el tumor ya está como a la primera, eh, eh, ahí como que justo al anillo anorretal ya se siente el tumor, eso de una, y el otro es que es un tipo gordito, como que un clásico, por lo menos en Brasil, los hombres tienen la panza esta como, y tiene un índice de masa corpórea de más o menos 33. Así que es un tipo gordito y que venía con esta resonancia magnética que ya me molesta en algunos puntos y por favor me interrumpan si quieren saber cosas de la reso. Acá se ve claramente un ganglio que se parece estar, puede ser S1 acá, al nivel de S1 ya está el tumor, el ganglio, perdón. El tumor es prácticamente todo bajo de la reflexión peritoneal. Y vamos a ver ahora por los cortes axiales, acá están los límites, el ganglio apuntado. El tumor tiene una configuración de un C, pero casi no es circunferencial y está por el lado de acá. Se ve claramente que el borde infiltrativo es lateral derecho del paciente. Voy a bajar para que vean que el tumor sigue hasta donde se afina el mesorrecto. A medida que vamos distalmente se ve ahí todavía tumor, y ahí está el ganglio en el lado izquierdo del mesorrecto, aunque el tumor sea del lado derecho. Otra cosa que llama la atención antes que me pregunten, no voy a mostrar toda la secuencia de axial porque si no, ni siquiera vamos a salir de la estadificación preoperatoria, pero para que sepan, eso acá es un ganglio en el compartimiento lateral. Así que estamos hablando acá de un tumor que claramente es un tumor mínimo, un T3, aunque sea un T3A o un T3B, con un ganglio que cumple claramente con los criterios acá, que tiene heterogeneidad y que tiene tamaño, aunque tenga una forma más o menos homogénea, cumple por lo menos dos criterios. Creo, cuando se lo mostré a Gina Brown, le pareció que eso era un ganglio claramente positivo, y acá este ganglio del compartimiento lateral izquierdo tiene como el menor eje, y acá es importante acordar a ustedes que no están acostumbrados, que los radiólogos nos tienen que informar no solamente las características de los ganglios laterales, sino también el tamaño en el menor eje para que consideremos en el tratamiento definitivo de este paciente. Gustavo, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. ¿En este paciente te preocupa primero la enfermedad metastásica, perdón, micrometastásica o la enfermedad local? No, a ver, lo que no veo signos claros, más allá que se veía en uno de los cortes que mostraste una vena algo ingurgitada, pero no me parece que tenga criterio para pensar en ENVI positivo, en infiltración vascular extramural. Y como bien vos dijiste, es una lesión, es avena, pero la verdad que no sé si cumple con criterios estrictos para pensar en compromiso vascular extramural. No sé lo que habrá dicho Gina Brown de ese vaso. Nada. Perfecto, coincido. Y como bien vos dijiste, es una lesión que no traspasa mucho el plano de la muscular, pareciera ser un T3 inicial. Quizás el punto que más preocupa era en otra imagen que mostraste un poquito más abajo, muy casi en contacto
con la próstata, o al menos ahí amenazado el margen anterior, donde ahí creo que uno podría inclinar la balanza de pensar en un tratamiento quimio-radioterapia no adyuvante, ¿no? Y no es tanto digamos, la enfermedad a distancia, quizás lo que me preocuparía con un tumor de esta magnitud. Entonces, bueno, para que los que están escuchando sepan, y está bueno que me preguntes eso, cuando yo digo, ese es un concepto importante que ustedes tienen que tener. Cuando el tumor tiene el punto infiltrativo lateral derecho, la margen anterior es casi irrelevante. Lo que pasa es que uno tiene que medir el margen que está o no amenazado por el punto infiltrativo del tumor. Por lo tanto, los márgenes se miden de acá y de acá, y no de acá. Porque acá va a ser el borde del tumor, el borde lateral, y uno no mide en 3 lugares distintos para dar el margen circunferencial. Mide por uno. Y el punto que uno tiene que medir es justamente el borde infiltrativo. Por eso es tan importante que el radiólogo, no sé si están conectados, claramente lo saben eso mejor que yo, por eso es tan importante la configuración arquitectural del tumor, dónde está ubicado, dónde está el centro infiltrativo del tumor, porque si no, uno mira acá, como dijo Gustavo, uy, ese margen estará comprometido, me preocupa el margen amenazado acá, y este paciente tiene que ir sí o sí. Yo coincido que tiene que ir a quimio-radioterapia, pero no es solamente por esa razón, pero es un concepto importante para que los chicos más jóvenes tengan claro que nosotros tenemos que medir siempre la distancia de la margen de la fascia mesorretal del punto más infiltrativo del tumor, que es acá y no anterior, como lo dijiste. ¿No te preocupa el ganglio lateral, entonces? No, sí, por supuesto que me preocupa el ganglio lateral. Por supuesto que me preocupa, pero creo que dentro de la estrategia que estamos planteando es una lesión. No me acuerdo cuánto dijiste el eje más mínimo, cuánto medía. 8. Es un ganglio que uno, digamos, ese ganglio ahí no tendría que estar y que obviamente debería ser incluido el compartimento lateral en el campo de radioterapia. Tal cual. Bueno, estamos de acuerdo. Deja, Menz, perdóname, deja alguien que no sea del italiano y ya te lo paso la palabra, ¿sí? Laporte, por favor, prende tu micrófono y decí qué coincidís, qué no coincidís acá, cómo lo ves. Sí, coincido con lo que comentaron hasta ahora. Me parece que por la estratificación que estamos viendo en la resonancia, es candidato a hacer un esquema de quimio radio preoperatoria. Realmente un TNT con consolidación. O sea, ¿a vos te parece claro que es un paciente que tiene que ir a tratamiento adyuvante y claramente le está planteando un tratamiento adyuvante total, ¿no? Probablemente, sí. Y incluyendo el compartimiento, como dijo Gustavo, ese ganglio sospechoso. ¿Por qué consolidación y no inducción? Explícame. Yo coincido, simplemente quiero escucharte de vos. Bueno, creo que la terapia de consolidación tiene menor toxicidad, mayor compliance, y aumentamos la chance eventualmente de una respuesta clínica. Mayor compliance, ¿dónde lo sacaste eso? A ver. No me acuerdo exactamente dónde lo he leído, pero está escrito, sí. Hay uno solo estudio que comparó inducción con consolidación, Claro. y en el estudio el compliance fue muy parecido. La única diferencia tuvo que ver con la dosis de radio que cumplieron y no con el compliance general. Entonces, el compliance es más o menos parecido. Lo que pasa es que los que hacen inducción terminan haciendo menos radioterapia en términos de dosis total. Por lo tanto, ese es el tema. ¿A vos te parece clave acá que vaya a cumplir con más? O sea, ¿es importante para vos que reciba el total de radioterapia acá, o no tanto? ¿Te preocupás más con la quimio?
Me preocupo más por la radio, me parece, pero por las dos cosas, obviamente. ¿Pero por qué por la radio? Explícame. Es un mayor control local. ¿Está preocupado con el margen? Sí, Ricardo, ¿estás preocupado con el margen? Mirá, hola Rodrigo. Miro. El margen no parece amenazado en el corte que vos nos estás mostrando ahora, aunque ¿Qué más es el abajo, margen? ¿Qué es el margen que importa? en los cortes más abajo que he visto en sagital parece estar más cercano, digamos, al elevador del ano. Eso es el punto donde debemos medir el margen, perdona. ¿Cómo? Ese es el punto que está ahí en la pantalla, donde se tiene que medir el margen. No más abajo, no más anterior. Es el centro del tumor. Bueno, esa era la pregunta que yo te quería hacer. Quizá te atrase un poco en tu presentación, pero yo te quería hacer esa pregunta cuando explicaste recién eso, porque nosotros, o al menos yo, siempre pensaba que el margen que más me preocupaba era el que estaba más próximo al margen de resección circunferencial. No, Y vos me estás planteando ahora que tenemos que, lo siento así yo ahora, vos me estás planteando que tenemos que medirlo en un lugar que no necesariamente es el lugar donde está más amenazado, ¿no? no soy yo que estoy planteando la No, literatura, todo, pero sí, es así. Nosotros tenemos que tomar el punto de mayor infiltración del tumor, que es el borde infiltrativo, que tiene que ver no solamente circunferencial, como de punto de vista sagital. El borde más infiltrativo es donde tenemos que medir el margen, porque lo que pasa es que en general es como una flor y no medimos los márgenes de las puntas, sino del centro del tumor. Eso es clave, donde no es el margen más cerca de donde se ve el tumor, porque si no, a veces el tumor está acá y el borde infiltrativo acá y lo estamos midiendo acá, el margen, y eso no es el margen siempre va a ser medido acá, porque si no vamos a tener un montón de medidas, ¿no? De distintos puntos de un tumor circunferencial, y no es así. ¿Me escuchás o no? Sí, ok. Perdona, es así. No, está bien, está bien. No, quizás lo que estaría bueno, digamos, resaltar es que yo te entiendo el punto, Rodrigo, claramente. Lo cierto es que con un tumor como este, si uno dice, bueno, en el sitio de mayor infiltración, que es acá en el cuadrante lateral derecho, es una lesión que penetra poco en la grasa mesorrectal y estamos hablando de un T3 inicial. Tal cual, Y es así. y hay un montón de margen circunferencial libre. Sí. Sin embargo, no deja de preocupar en este corte o en el otro corte la cercanía de la parte anterior del tumor al margen circunferencial. Coincido totalmente. No quiere decir que podemos lastimar la pared del recto, no podemos lastimar el mesorrecto en ningún punto, pero Exacto. el margen se mide desde acá. Ese Sí, es el está bien. margen circunferencial clave para la decisión terapéutica, porque si no, todos los tumores bajos iban sí o sí por un margen amenazado a la quimio y radioterapia. Bueno, coincidimos que es un tumor localmente avanzado acá, ¿no? El concepto acá es que vamos a tratar, estamos preocupados un poco con control local y estamos preocupados también, creo que todos un poco con el control sistémico del paciente, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Por favor, algo? Silvia, por favor. Sí, bueno, en el caso que estamos tratando ahora, la extensión extramural de un tumor es un factor pronóstico de metástasis a distancia, o sea que lo que a mí me preocupa es la enfermedad a distancia, controlar la enfermedad a distancia, y porque el control local lo vamos a tener con la radioterapia o cirugía, creo. No sé. Entonces, me preocupa el tratamiento de quimioterapia o inmunoterapia, lo que se haga, ¿no? Eso es lo que me preocuparía. ¿Qué querés sugerir acá? ¿Querés hacer primero quimioterapia? Y podría ser, pero lo importante acá es el tratamiento sistémico, porque la sobrevida del paciente, el factor pronóstico va a ser las metástasis a distancia si no se controla
con un tratamiento sistémico, ¿no? Bueno, O sea, lo local lo vamos decidimos a acá que el controlar con la paciente necesita... radioterapia, no sé si curso corto, curso largo, se verá, pero lo importante es también el tratamiento sistémico que se le agregue. No sé cuál es lo que están usando ustedes allá en Brasil. ¿Qué tratamiento? Silvia, perdona, Gustavo, Ricardo y Mariano son en favor de consolidación. ¿Vos sos en favor de inducción o consolidación? Primera pregunta. ¿Vos sos en favor de curso corto o curso largo? Punto número 2. Sin miedo, coraje, coraje. ¿Cómo? ¿Sos en favor de Curso. consolidación o inducción? Haría un curso corto y después consolidar. Y más Okay. en esta época de pandemia, ¿no? Eso también influye, ¿no? No sé, eso puede ser tu argumento. Gustavo, ¿sos en favor de curso corto de consolidación? No, la verdad que yo, digamos, no tenemos mucha experiencia en el esquema corto en el hospital, solamente a veces lo indicamos con pacientes que quizás se da la situación en que tienen un tumor localmente avanzado, pero que también, y que es sintomático, pero que también tienen mucha enfermedad metastásica a distancia, donde rápidamente queremos de algún modo generar cierto control local, pero poniendo el foco en la enfermedad sistémica. Acá, si uno tuviese que repartir un poco cuánto para lo local y cuánto para lo sistémico, obviamente que lo sistémico es un punto, sobre todo por ese ganglio que tiene en el compartimento lateral, pero es una lesión localmente avanzada, justamente a nivel pelviano, con lo cual yo sería partícipe de hacer un esquema largo de quimio-radioterapia y luego quimioterapia en la espera, sí. Tu concepto acá es que querés... ¿Por qué? Explícame un poco, y yo entiendo y coincido, pero explícame un poco por qué querés curso largo acá. ¿Vos pensás que este paciente va sí o sí a cirugía y de alguna forma sería un buen candidato a una preservación de órgano acá, sea por respuesta completa, sea por resección local? O explícame un poco por qué querés curso largo. Bueno, en principio, para lograr, intentar lograr la mayor reducción o downsizing de la lesión, no puedo asegurar, o nadie puede asegurar, que uno vaya a pretender una respuesta clínica completa, al menos con esta lesión. No lo sabemos, eso lo vamos a ver una vez que reevaluemos, pero sí es una lesión que desde el punto de vista local y sistémico, por el tumor y por la lesión por el ganglio del compartimento lateral, me focalizaría en tratar de dar la mayor dosis, digamos, en un tiempo largo de extensión de rayos localmente, y luego dar lugar a la quimio. ¿A vos Igualmente, obviamente que durante los rayos también tiene quimio, ¿no? Lógicamente. O sea, ¿a vos te parece claramente que el curso largo ofrece mejor oportunidad de respuesta del tumor primario? Sí. Bueno. Silvia, ¿seguís con la opinión de curso corto y consolidación? ¿Querés rebater a Gustavo o no? Perdón, ¿yo puedo agregar algo desde el punto de vista de radioterapia? Claro que sí. Por favor. Creo que estamos en un paciente con un alto riesgo, básicamente por los valores que estamos viendo, y por el tamaño del tumor, por la presencia de ganglios, por la situación de los márgenes. Creo que es un trabajo, digamos, creo que uno de los trabajos como es el rápido avala muy bien esto. Es decir, ellos proponen un esquema de curso corto asociado a una quimioterapia y una cirugía demorada. Tal vez creo que eso sería en este caso un esquema a tener en cuenta. La radioterapia de curso largo o curso corto, bueno, es discutible, siempre estamos hablando de ese tema, venimos de cursos largos, pasar un curso corto deja nuestras inquietudes, pero como los resultados han sido bastante parecidos y han tenido una mejor compliance el curso corto, y en este caso me permitiría que en el curso corto hacer la radioterapia rápido y poder utilizar una quimio de inducción,
yo creo que me permitiría demorar la cirugía y tal vez sería, en este caso yo me llevaría hacia ese tipo de esquema, como sería que abre el rápido. Perdóname, Carlos, ¿son parecidos en términos de qué? En control, digamos, de sobrevida global, digamos. Bueno, de sobrevida global no va a haber mucha diferencia. En términos de sobrevida libre de enfermedad, es lo único que mejoró la consolidación o la inducción, y la verdad que no tenemos un que sea mejor que el otro. El Bien. control local es algo que ya lo tenemos solucionado, sea con curso corto, curso largo, TMI. ¿Cuál es la gran ventaja de hacerlo curso corto? Habitualmente ha tenido mayor respuestas completas en los pacientes que fueron al curso corto, ¿Comparado con qué? comparado con el curso largo. Y básicamente, Perdona, el curso corto con consolidación y mucho largo intervalo de tiempo comparado con el antiguo sin consolidación, curso largo e intervalo corto. No sí, tenemos una comparación cabeza con cabeza, perdona. no, pero digamos es mandatorio pensar que si yo tengo un esquema de radioterapia eficaz en 5 días y puedo dejar que el paciente pueda entrar en un esquema de inducción de quimioterapia, Claro, estoy dando una mayor opción para un paciente de alto riesgo. Estoy entendido. demorando la cirugía, le estoy dando tiempo para que ese tumor responda y después me da la oportunidad para que el cirujano opine sobre cuál va a ser la conducta que va a seguir. Claro. Y si el paciente tiene una respuesta patológica completa, es un golazo, ¿no? Y sería genial. ¿Para quién? No El para el paciente, paciente, ¿no? para el paciente, por supuesto. No creo, perdona. Una respuesta patológica completa significa que fue operado, en mi opinión, al pedo y de hecho terminó con una cirugía que era innecesaria porque quizás lo evaluamos mal y va a terminar con todas las complicaciones de una cirugía que nosotros sabemos muy bien acá, que tendría que ser una colonal ultra baja. ¿O no, Gustavo? Está mal lo que digo. No, sí, sí, obviamente que de tener que terminar en una cirugía es un paciente que tiene compromiso, o al menos inicialmente en esta resonancia basal, es una lesión que llega hasta el anillo anorrectal, con lo cual uno está obligado a relevar todo el mesorrecto y tendría que tener una anastomosis colonal. Vos no estás convencido mucho de la curso corto que quieren los de allá, ¿no? No, insisto, digamos, la verdad que, digamos, si bien, como dijiste, los estudios no han en forma muy precisa, porque hay diferencia de los tiempos de espera, la quimio en la consolidación, no han comparado exactamente en los mismos términos una rama con curso corto y una rama con curso largo. La preferencia, o me parece que la mayor posibilidad de lograr una mayor downsizing del tumor y de ahí a llegar a una respuesta clínica completa, me parece que es más factible con un esquema de curso largo. ¿Vos coincidís que la respuesta patológica completa sería una tragedia acá? Sí, obviamente que los casos en los que uno ha encontrado disociación clínica en la reevaluación, donde toca todavía la persistencia de una úlcera y termina llevando ese paciente a quirófano, cuando luego el patólogo lo dice, no tengo una célula tumoral, obviamente que automáticamente se le viene a la cabeza todos los trastornos funcionales que quedan luego de una cirugía de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que todavía a veces jugamos con esa disociación clínico-radiológica del hallazgo de una úlcera remanente luego de quimioradio y no la clásica respuesta clínica completa donde hay una telangiectasia y una mucosa sin ninguna nodularidad. Carlos y Silvia, simplemente es un ejercicio, no está mal lo que están diciendo, por favor, ¿eh? Todo es posible y aceptable. Hay gente en el mundo que haría de distintas formas y estamos simplemente discutiendo para entender cómo es la mirada que uno tiene. Una pregunta acá. En un paciente como ese, con un tumor que es por lo mínimo un T3, estamos cerca del anillo anorretal, un ganglio mesorretal, un ganglio sospechoso en el compartimiento lateral.
estamos siquiera considerando la posibilidad de una respuesta clínica completa y no operar, ¿o no? ¿Sí o no? No. No. Silvia, ¿coincidís? Lo que sí esperaría el mayor tiempo posible para evaluar la respuesta. Sí. Ah, ok. Bueno, sigamos con el caso. ¿Podemos? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, perdón. Soy Mariana, ¿qué tal? Soy oncóloga. Si consideramos la posibilidad, aunque sea de querer preservar el esfínter, ¿no sería más recomendable hacer un curso largo que un curso corto, que por ahí puede después en la funcionalidad del esfínter también, a la hora de decidir qué tipo de esquema utilizar? ¿Me pueden ayudar? Porque no pude escuchar muy bien lo que dijo, perdón. Porque por el eco, perdona. No, que aparentemente el hecho de utilizar curso corto de radioterapia interfiere en la posibilidad de la funcionalidad de preservar la funcionalidad del esfínter. Entonces, quizá eso, en este caso, por la altura que está el tumor y demás, también sea un elemento a tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de curso utilizar. Con el curso largo, sabés que la funcionalidad del esfínter sufre menos, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, pensando en la inducción o consolidación, creo que el hacer inducción y después quimiorradio también hace que la quimiorradio sea más tóxica. Entonces, por ahí no sé si es la mejor estrategia. Aunque coincido con Silvia que el riesgo sistémico está con esos cambios, pero me parece que me inclino más a un curso largo y consolidación. Bueno, yo coincido con vos. Yo coincido que hacerle inducción no hay ninguna buena ventaja para explicar por qué hacer inducción, no solamente acá, como en casi ningún caso, después de lo que presentó el grupo OPRA, donde no hubo diferencias en términos de supervivencia de inducción con consolidación. En términos de radioterapia, aunque hipotéticamente esté bien lo que está diciendo, no sé si está claro en algún estudio que clínicamente hubo peores resultados de funcionalidad con el curso corto comparado con el curso largo, simplemente porque no hubo una comparación cabeza con cabeza entre los dos tipos de tratamiento. Pero yo coincido con vos que el hiperfraccionamiento acá hubiese sido mejor. Pero a mí, porque soy de Brasil, obviamente, siempre en tumores así, consideramos que si vamos a hacer quimio y que vamos a hacer radioterapia porque queremos o la mayor regresión posible del tumor, en general damos preferencia al curso largo, que es lo que tenemos mejor posibilidad de respuesta clínica, mejor experiencia con respuesta clínica y por ahí es una posibilidad de preservación de órganos que el curso corto recién estamos empezando y lo único dato objetivo que tenemos tiene que ver con respuesta patológica completa y no respuesta clínica completa. Por lo tanto, creo que si hay alguna intención mínima de hacerle preservación de órgano a este paciente, aunque Carlos diga que eso no va a pasar jamás en este paciente, nosotros consideraríamos por esa razón más que el curso largo de radioterapia sería mejor o la preferencia, no mejor, en nuestro medio. Pero sigamos a ver qué pasó, porque si no, se va a enojar Adrián Matacheo, que tiene mucho caso para presentar ahí, y yo estoy tomando demasiado tiempo. Lo que hicimos acá fue el tratamiento que la consolidación, hace mucho que ya lo hacemos, al revés de hacer con oxaliplatina y 5-fluoracil, lo hicimos exclusivamente con 5-fluoracil. En este momento no había la información de hacerlo con oxaliplatina. Creo que por ahí, hoy por hoy, considerando los ganglios positivos, hubiésemos considerado agregarle la oxaliplatina en términos de supervivencia, pero la verdad que en términos de respuesta tampoco sé si la oxaliplatina agrega mucho en la consolidación. No importa, lo hicimos consolidación y se lo voy a mostrar lo que pasó y un poco vamos a hablar con los cirujanos, el oncólogo y el radioterapeuta, qué harían ellos en esta situación. Oscar, por favor, avísame si querés comentar algo y preguntar o
o darnos tu opinión. Bueno, acá es la primera evaluación de la respuesta y estamos con 12 semanas luego de Quimio Radio. Le voy a preguntar a Mariano Laporte. Perdóname, Mariano, me olvidé un poco de vos porque empecé a pelear con los otros y me olvidé de vos. ¿Qué decís? Yo creo que la endoscopia es muy favorable. El tacto es normal, supongo, como el tacto que... No es normal. Es algo irregular. No hay una enorme masa, como se ve claramente que hubo respuesta. Si bien no es una respuesta completa, porque se ve claramente la fibrina ahí, pero es muy buena respuesta. Y la pregunta que quisiera hacer es, ¿qué harías vos acá? Ya estamos con 12 semanas luego de la radioterapia y la pregunta es, ¿qué querés hacer acá? Creo que se podría esperar algunas semanas más controlándolo endoscópicamente, el tacto y demás, y seguir esperándolo. ¿Cuál es? ¿Ni siquiera querés ver la resonancia magnética? Bueno, sí, veámosla. Bueno, y la otra pregunta es, ¿querés una biopsia de eso? No, biopsia no. No. Mens, Biopsia no, la resonancia quiero ver. ¿querés ver la resonancia? Acá es así, lo pedís y lo tenés. Acá está la resonancia magnética de ahora, simplemente para mostrar que hubo buena respuesta. No sé si puedo ver. El ganglio sigue más o menos allá. Hay una zona, es un TRG2. No es una respuesta completa desde el punto de vista radiológico, más allá del ganglio que está ahí en el mesorrecto, todavía visible y molesta un poco. No sé si a todos, pero a mí me molesta. Y no sé si quieren ver otra vez la endoscopía o si ya estamos para tomar una decisión. Ricardo, ¿qué quieres hacer acá? Si te molesta el ganglio, si no te molesta, operamos, esperamos, ¿qué haces? Y el ganglio da la sensación que está más pequeño que antes. Sí, No sí, sé si claramente, pero no desapareció. Sí. pero no desapareció. No sé cómo está el ganglio lateral que se había visto en la El resonancia ganglio previa. lateral disminuyó mucho, es muy difícil de verlo Bien. y casi no se ve, pero el ganglio, lo que molesta es el ganglio mesorrectal ese. Yo estaría tentado a esperar un poco más, por ahí 4 o 6 semanas más y hacer una nueva evaluación, aunque ya estamos sobre la época en la que más o menos hay buena respuesta. Creo que no perderíamos nada esperando 4 semanas más y hacer una nueva reevaluación para ver cuál es la respuesta final que tiene. Claramente ahora entró a la discusión definitivamente la preservación de órganos acá, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la razón de esperar más si vamos a operar de una? Totalmente. ¿Coincidís? Carlos, ¿cambiaste de opinión o seguís queriendo operarlo? Yo no planteo operarlo, creo que no nos entendimos. La idea mía era buscar la mayor respuesta, a ver cuál era la mayor respuesta, llamémosle clínica, completa del tumor, y ahí evaluar si podíamos darle alguna chance al paciente. No puedo ir derecho a una cirugía sin evaluarlo antes. Claro. Con respecto a los esquemas largos y cortos, vengo de una escuela de curso largo, y me costó mucho entender los cursos cortos porque habitualmente no eran demoradas las cirugías y entonces nunca había downsizing. No me parecían útiles los europeos cuando enfatizaban el curso corto, pero me interesó cuando empezamos a evaluar que durante el tiempo se podía demorar la cirugía y ese tiempo a lo mejor aprovecharlo con una inducción de quimioterapia. Pero creo que no hay grandes diferencias en los resultados en respuesta si es un curso largo o un curso corto, en tolerancia y en resultado general, así que ambas cosas pueden ser bienvenidas. Es cuestión de evaluar el método que uno se sienta más cómodo. Y no coincido, perdoná, no nos entendimos aún. Lo que pasa es que curso corto y respuesta clínica completa hay muy poco evidencia, hay muy pocos datos. Lo que hay evidencia es respuesta patológica, que es algo que yo creo que es una entidad completamente distinta de una respuesta clínica completa. Y por lo tanto, si estamos pensando en preservación de órganos, perdona, sigo con la idea que curso largo es lo que sabemos algo. De curso corto sabemos menos.
muy Sí, poco. eso es verdad, eso es cierto. Entonces, para considerar la preservación de órganos, si es algo que está en el plan acá, yo consideraría siempre, o sea, el mensaje es, estamos considerando preservación de órganos, quizás si coincidimos que tenemos que dar radioterapia, quizás mejor que sea curso largo, por lo menos cuando sea yo el paciente, porfa. Bueno, voy a mostrar lo que pasó, y el paciente esperó un cachito más, estaba así, y ahora está así. Siguiendo la orden, estamos ya con casi 18 semanas. Laporte, sos el primero, perdoná. Sí, perdón, van 18 semanas ahora. Sí, pará de mandar mail. No, estoy escribiendo esto que estamos diciendo. ¿Y el tacto? El tacto sigue algo irregular, no es perfecto, pero es muy poco, porque se ve claramente que no es un tumorazo ahí, pero tampoco es una respuesta clínica completa, coincidimos acá, ¿no? Está respondiendo, no del todo, claramente. Pregunta, vos decís que tiene más respuesta que antes, mirá. No, Decime cuando pare. no, creo que no, ¿eh? Está peor ahora. Parece ¿Vos estar decís? creciendo de vuelta, ¿eh? ¿Cómo? Parece estar creciendo de vuelta. Sí, exacto. Está peor, me parece. Bueno, estamos seguros entonces que necesitamos una biopsia ahora, ¿no? ¿Hay resonancia, Rodrigo? Eso, una imagen. Hay muchos moderadores acá. Perdona, volvemos un paso antes. Estábamos hablando acá que empeoró, ¿no? Y cuando muestre la resonancia, Juan, ¿qué va a cambiar? Si empeoró clínicamente. Pregunta, ¿eh? No estoy seguro si empeoró. Ah, vos para decís mí, que no, está para mí está mejor. igual. No, para ¿Está mí está igual? Sí, pero Volvemos sí le diría la resonancia. Volvemos a mirar un ratito más porque es importante, ¿eh? Yo la diferencia que le veo es en los bordes, donde no tiene fibrina está como más eritematoso, pero lo veo igual, no me parece que estuviera recreciendo. Bueno, tenemos un conflicto entre Menz y Campana que están en la misma institución. Podemos en acuerdo, por favor. Ricardo, prende tu micrófono y si algo, por favor. A mí me impresiona que está más elevado que la imagen que se ve anteriormente. Ok. Voy a mostrar la rezo porque Juan quiere entrar en la pelea. Y lo que te voy a decir, Juan, es que hay una zona negra, pero hay una zona de señal intermedio acá. Por lo tanto, es un TRG2 igual que antes. No sé si te solucionó el tema. Ricardo, que es más grande que vos. Ricardo, ¿qué quieres hacer acá? Viejo, y yo ya tengo una respuesta clínica que no es completa, ya tengo el tiempo de espera suficiente o necesario, digamos, para esta lesión. Creo que el paciente se tiene que operar. ¿Laporte? Sin biopsia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Parece que tiene la lesión un poquito más elevada, parecía esta última que mostraron. Por lo tanto, creo que ya hizo el tratamiento digamos, neoadyuvante suficiente. Creo que ya está como creciendo, digamos. Ok, deja a Juan decir, Gustavo, ya te paso la palabra, sos el más grande de todos acá. Juan, ¿qué decís vos? No, incluso que yo. Que en este momento, con tanta espera, yo para decidir no operar tendría que tener mucha seguridad de que no hay signo de enfermedad y la verdad que no es categórico. Yo lo operaría. ¿Qué cirugía harías? Un TM con una anastomosis. Me parece que tiene lugar para una anastomosis. Adrián Matacheo me manda por mensaje en paralelo que es raro que nadie preguntó de la difusión. Igual, Gustavo, ¿qué crees? ¿Qué harías vos, que sos el más grande y experiente acá? No, yo te puedo hacer después otra palabra en español que se llama botón, Rodrigo. Yo después te la explico. Botón. Botón, ok. No, a ver, yo creo que por más que muchas veces no tiene mucho crédito la difusión y la restricción en la difusión,
creo que es una herramienta que complementa a toda la información que puede aportar la descripción clásica de Gina Brown y agregar un poco si restringe o no en la difusión. Estoy de acuerdo que, digamos, al menos tiene un poco los bordes más delimitados que en la primer reevaluación. Eso puede hablar de cierto aumento en el volumen, pero la verdad que se la ve bastante epitelizada la lesión, no se ve ninguna zona ulcerada. Y si me voy a permitir generar un poco más de lío, y si tomo como testigo el ganglio del mesorrecto, en esta segunda reevaluación, está más chico que en la primera reevaluación. Con lo cual, digamos que acá el efecto tiempo, al menos en el ganglio, tuvo un efecto de mayor disminución o downsizing del ganglio, ¿no? Con lo cual, creo que ante una cirugía que ya sabemos y todos conocemos los trastornos funcionales que probablemente deje, no me quita el sueño seguir esperando un poco más. O sea, Lo esperaría un poco más. antes de preguntar a los cirujanos más jóvenes si van a cambiar de opinión porque el jefe cambió, le voy a preguntar a los oncólogos y radioterapeutas. A ver, Carlos, vos que estás riéndose de los cirujanos que no se ponen de acuerdo, ¿qué recomendarías vos? Te hago una pregunta, digamos, honesta. Pensá un poco, poné en el zapato del paciente vos. Imagínate que somos nosotros ahí. ¿Qué te gustaría que te hicieran a vos acá? Bueno, yo intentaría hasta la posibilidad de que el paciente no llegue a una cirugía amputativa. Obviamente estamos en una situación, no sé cómo fue la restricción, no se habló, si había cómo estaba. ¿Tenemos ese dato? ¿Difusión, restricción? Sí, te digo, no hay restricción y la cirugía acá en ningún momento hubiera sido una amputación abdominoperineal. Por lo tanto, desde el principio era un candidato a una anastomosis coloanal con una ileostomía de descarga. ¿Estamos de acuerdo los cirujanos? Sí, sí. Bueno, Gustavo quiere esperar. Los otros 3 cirujanos dijeron categóricamente: deja de operar y operalo. La pregunta es, Carlos, vos, mirando eso endoscópicamente, que si bien no es una úlcera tremenda, profunda, hay una fibrina recubriendo toda la úlcera ahí. Silvia, te voy a preguntar a vos también, ¿qué recomendarían? ¿Estarían cómodos ustedes más allá de las 18 semanas de simplemente esperar? Yo tendría en cuenta también las mutaciones de Carras para ver si sigo esperando o no, porque los que son mutados por lo general son más pobres respondedores que los no mutados, entonces eso un poco para ver, guiarme a ver si esperaría un poco más o no, pero lo seguiría esperando. Bueno, eso opino yo. Bueno, perdona, que la evidencia para soportar la mutación del Carras, del primario, sobre la decisión quirúrgica o no quirúrgica, capaz es demasiado... Es como que, no, pero es como que son a lo mejor pobres respondedores los mutados, entonces bueno. Si bueno, fuera... yo podría plantear que los inestables son peores respondedores. También, y hay otra, o sea, tendría en cuenta todo eso también para ver si sigo esperando o no. La inestabilidad, el Carras, de 53, bueno, tendría en cuenta eso. Bueno, no creo, perdona, hay mucha gente escuchando. Yo creo que no hay una buena evidencia para soportar este tipo de conducta, aunque sea algo para tener en cuenta. Decir que cambiaríamos acá la conducta con alguna de esas, o la presencia de alguna de esas mutaciones, quizás un poco demasiado. Es como decir, bueno, es un tumor que tiene un componente mucinoso, deja de esperar, y tampoco sería, o sea, no hay una evidencia clara para que lo hagamos este tipo de conducta, aunque yo entiendo que simplemente tener en cuenta no está mal. Carlos, de última no te escuché. Tendría en cuenta nada más, no, es como, lo tendría en cuenta nada más, no, por eso, no hay evidencia, pero bueno. Bueno, está bien. Lo tendría en cuenta, lo tendría ahí. Entendí. Carlos, ¿qué harías vos al final? Yo creo que el paciente tiene que ir a una cirugía, es un tumor muy grande, con factores de riesgo, se redujo, en la última imagen me da la impresión que el tumor
está algo más grande, o sea, estabilizado, no ha remitido, y creo que, bueno, tenemos que hacer prevalecer sobre todo el control de la enfermedad. Ok. En segundo lugar, se evaluará lo otro, ¿no? Eso considera que fuera vos el paciente, ¿no? Si tengo la chance a una anastomosis coloanal y no tengo que ir a una cirugía de Miles, bueno, creo que es una alternativa, tal vez no la mejor, pero es menos mala. Está bien. Y Ricardo, ¿querés cambiar de idea que tu jefe dijo que esperaba o no? No, por ahora no. Calculo que vas llevando el caso hacia una respuesta clínica completa, pero yo en este momento la verdad que tengo los No elementos y sé. creo que propondría o discutiría con el paciente la posibilidad de operarlo, ¿no? Ajá. Mariano, ¿quieres cambiar? ¿Y Juan? No, yo sigo igual. Sí. Porque Aunque, en unos minutos me arrepentiré seguramente, pero por no, ahora no, sí. la pregunta es antes de arrepentirse, aún si fuera vos. Vos sabés lo que es una colo anal, ¿no? Porque sos cirujano. O sea, te viene tranquilo una colo anal y sabiendo que puede ser que venga. Pregunta a todos, es claro que puede ser que salga una respuesta patológica completa. Puede ser, ¿no? Y ahí el golazo que habíamos dicho al principio va a ser, lo hicimos una colo anal a una respuesta patológica completa. No sé, la excitación me parece que la respuesta es no. Juan, ¿qué decís? Y yo, si uno fuera muy orgulloso, diría que seguiría, pero me acuerdo perfectamente de un paciente que operé hace muy poco, tuve una respuesta patológica completa, un caso parecido, y la verdad que no estuvo bueno. Así que si da la Bueno. chance de esperar, sí, capaz que se puede esperar un poco más. Bueno, Oscar ya me mostró 2 veces el reloj porque tengo que terminar el caso, porque si no, el caso interminable de Adrián Matacheo no va a empezar. Así que le voy a mostrar lo que pasó con el paciente. Y la verdad que lo esperamos un rato más para ver qué pasaba, porque de hecho había muy buena respuesta, aunque no era completa. Y acá está la secuencia de respuesta, siendo la última, el videocito ahí que está por debajo, que ahí sí cumplía con los criterios de una respuesta clínica completa endoscópica y también una respuesta clínica completa del punto de vista radiológico. Casi no se ve más el gangliocito en este mesorrecto y ahora sí se puede ver claramente que hubo una respuesta completa del punto de vista radiológico. El radiólogo mal puede ver la cicatriz, no hay ni siquiera área donde se pueda identificar dónde estaba el tumor. Es simplemente para recordarles que cuando pensamos que el paciente es un candidato para preservación de órganos, yo creo que la experiencia que hay agregada de muchos centros y de mucha gente por mucho tiempo, la experiencia con curso largo es mejor que la que con curso corto, es número 1. Número 2, creo que no hay hoy por hoy una buena evidencia que soporte la inducción frente a la consolidación. La consolidación tiene mismo resultado oncológico desde el punto de vista de supervivencia, pero claramente superioridad en términos de la respuesta clínica completa. Por lo tanto, hay que pensar siempre, si queremos respuesta, tenemos que considerar que la respuesta que queremos va a ser clínica y no tanto como era antiguamente que fuera una respuesta patológica completa. Los cirujanos acá todos coincidieron que una respuesta patológica completa, en este caso en particular, hubiese sido una tragedia para el paciente y no un golazo como mucha gente en el pasado consideró. No sé si querés agregar. Sí, por favor, Carlos. ¿Alguna pregunta para llevarme de esta experiencia? Primero, ¿cuál fue el tiempo de espera definitivo que llevó este paciente? El paciente hoy tiene 5 años y medio de seguimiento, nunca se operó. El tiempo que llevó hasta alcanzar una respuesta clínica completa, cumpliendo los 3, fue de 22 semanas. Bien. Nosotros tratamos de no esperar más allá de las 26, a no ser que haya muy buena evidencia de que está regrediendo el tumor y del punto de vista clínico, endoscópico, radiológico, no hay claro recrecimiento tumoral y sí seguido regresión.
Mientras estemos todo el tiempo regrediendo, estamos bien. Y el tercer mensaje, Carlos, es que la primera evaluación ya tiene que ser una super respuesta. La esperanza que la respuesta se dé al final no va a pasar. En general, los casos que tuvimos nosotros que alcanzaron respuesta clínica completa, y Gustavo puede compartir su experiencia también, en general, los que alcanzaron respuesta clínica completa con buen resultado, tuvieron la mejor respuesta a la primera evaluación, tal cual yo mostré al principio. Era un tumor casi circunferencial, muy voluminoso, y la primera evaluación tiene el señal del wow, qué respuesta que tuvo ya a la primera evaluación. Y una última pregunta, perdón, ¿cuándo considerarían o cuándo extremarían para hacer una toma de biopsia para confirmar esa respuesta antes de llegar a una cirugía? ¿La llegarían a hacer o nunca la harían? ¿Se cortó? Y yo caí y volví ahora recién, perdón. Sí. No, la pregunta es si en algún momento deciden hacer alguna biopsia para probar esa respuesta. Carlos, para mí la biopsia sirve para un propósito: convencer al paciente que tiene que operarse. Bien. El paciente que yo veo que hay tumor obvio y el paciente dice no quiero operarme. Entonces le saco una biopsia y mirá, boludo, tenés que operarse. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, Gustavo. Perdona por los chistes, Juan, no. Gustavo, Laporte y Mens. Te hago una pregunta. En este caso particular, obviamente que el factor tiempo fue una variable importantísima para tratar de certificar de algún modo esta respuesta clínica que se sostuvo en el tiempo y que se sostiene a 5 años del tratamiento. Y está claro y sabemos el esquema, digamos, que ustedes proponen desde hace muchos años, que es en la espera hacer la quimioterapia. Te pregunto, no por este paciente, pero si hubo algún paciente en particular que una vez que completaron la quimioterapia habitual de consolidación, cuando el factor tiempo se empezó a extender, podemos tomar como ejemplo este caso, si agregaron aparte del factor tiempo algún ciclo más de quimio, intentando agregar otro factor para terminar de consolidar una respuesta que no era completa, pero que le faltaba un poquito. Gustavo, yo creo, si me recuerdo bien, creo que es anecdótico. 2 o 3 casos, yo me acuerdo que haya pasado porque vinieron de oncólogos de otro servicio y ¿sabés qué pasó? No anduvo bien. Estos pacientes, para mí, es el concepto de que no tuvieron respuesta espectacular y están buscando la respuesta que no hubo al principio, al final, y eso me preocupa. Bien. Ayer... Yo coincido con eso y creo que, como bien vos dijiste, la primera evaluación o el primer feeling es cuando haces la primera evaluación y si ahí tuvo un 80%, si queremos ponerle un número, decís, bueno, esto va. Pero después es la cuestión de tiempo una vez que hizo el tratamiento estándar, digamos, y no perpetuar un tratamiento pretendiendo arrancar, si vale el término, una respuesta clínica. El arrancamiento de una respuesta clínica completa no va a andar bien. Ayer me preguntó Soledad, porque me conecté con la reunión de ella de Buenos Aires, y me preguntaba, ¿cuántos casos uno tiene que tener respuesta patológica completa? Y la verdad que hace no sé cuántos años que no operamos una respuesta patológica completa. Entonces, igual quiero decir que, digamos, como para aportarlo anecdótico, que el caso que comentó Juan Campana, es un paciente que yo lo vi con él y justamente por eso hice el comentario de la disociación que vos, digamos, el trabajo ese que hiciste con Fraser Smith, donde hay una disociación entre la clínica muchas veces y la respuesta patológica. Este era un caso en el que el paciente tenía todavía una lesión ulcerada que realmente a uno lo dejaba muy preocupado de seguir observándolo.
y la verdad que yo también participé en la decisión y era un paciente que lamentablemente uno no tenía elementos para seguir diciendo voy por una observación a largo plazo, ¿no? Así que también obviamente que es un sacudón cuando uno opera a un paciente y viene una respuesta patológica completa, sin duda. Sí. Rodrigo, perdón. Déjame responder Cristina Nazurdi, que hizo el comentario en el chat. Eso te iba a decir. Hola Cristina, gracias por hacer la pregunta. Nosotros en general controlamos los pacientes no más que 8 semanas hasta que cumplan los criterios perfectos de respuesta clínica completa. Mientras estamos en este momento de no haber alcanzado todavía los criterios endoscópico, radiológico y clínico, hacemos los 3 a cada 8 semanas. Cuando la respuesta clínica completa es alcanzada perfecta, ahí sí consideramos seguirlos cada 12 semanas. Ojo, porque la resonancia magnética es crítica acá y no es cualquier resonancia magnética. Llegar a una resonancia magnética dedicada para el cáncer de recto no es algo fácil y es muy poco frecuente, no solamente en nuestro medio, sino en el medio que trata cáncer de recto, aún de trabajos publicados internacionalmente. Muchas veces las resonancias hechas no son resonancias dedicadas, por lo cual le llamo la atención que la resonancia magnética tiene que ser hecha por alguien que sea tan experto como ustedes del punto de vista quirúrgico, oncológico, porque es algo muy específico y no es cualquier resonancia magnética. Perdona, Oscar. No, bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, Mariano. Rodrigo, ¿en qué caso usar terapia de consolidación con ciclo corto de radioterapia? ¿Tenés algún caso en particular? Sí, ninguno. Bien. A mí me parece que la radioterapia de curso corto con consolidación son para pacientes que de hecho no necesitan radioterapia. Por ejemplo, doy un ejemplo, un T3A, B, N1 o 2 que no afecta la fascia mesorretal. Este paciente, en mi opinión, no necesita radioterapia, pero en el Rapido Trial estaría involucrado, estaría reclutado. Yo no coincido con esto. Para mí, los pacientes que necesitan de radioterapia o son porque tienen margen amenazado o porque van a preservación de órgano y por lo tanto quiero máximo de respuesta. Si quiero máximo de respuesta, me parece que curso largo es el mejor hasta el momento. No sé qué va a pasar con el estudio alemán que está comparando cabeza con cabeza. Yo hice la pregunta al investigador principal, que es Emmanuel Focas. Le pregunté, ¿qué te parece que va a pasar, Emmanuel? Él me dijo, Rodrigo, creo que va a ganar fácil el curso largo, pero tenemos que hacer el estudio. Pobres pacientes. Bueno, Rodrigo, la verdad que los tengo que felicitar a todos los panelistas. Realmente son películas que pasan muy rápido. Y tenemos que pedir disculpas, yo le pediría disculpas a los pacientes que van a venir a vernos, porque deberíamos quedarnos toda la noche discutiendo esto para aprender un poco más y para saber un poco más. Pero en honor al tiempo tenemos que seguir y seguramente los casos de Adrián van a ser muy interesantes, así que Rodrigo, te dejo en libertad de acción o te quedás, sería un gusto, y a los demás les pido que se queden para seguir discutiendo con Adrián los casos estos de T1, T2 que vamos a escuchar ahora. Sigo conectado a ver si Adrián dice algo muy en contra mí, así entro otra vez y peleo a él. ¿Sí? Mejor quédate porque te va a sacar mano. Sacar mano es otra de las expresiones que a lo mejor no te enseñamos todavía. Bueno, gracias a todos. Perdoná, Carlos y Silvia, por los chistes, pero simplemente es una visión, es una mirada un poco diferente quizás. Ha sido una experiencia realmente muy, muy interesante y muy agradable, muy agradable. Gracias. Bueno, ¿está por ahí o te fuiste ya? Ahí estoy. No, se me dificulta ver la flechita después. Adrián. Dame un segundo. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan sí, ahí? Adrián.
escuchamos. Disculpa la demora, pero sabés que estas cosas... No, está bien, pero por favor, escúchame. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí, Adrián. ¿Se ve sí. la pantalla? Sí, perfecto. Yo les iba a invitar a todos a relajarnos ahora, me iba a invitar a mí también, pero de eso dependía que Rodrigo siga conectado o no, así que, bueno, si Rodrigo sigue conectado voy a mantener mi tensión así al máximo. Manténela, estoy acá, boludo. Bueno, además me hacen patear un penal después de Neymar. Yo les agradezco mucho a los organizadores el timing de esta presentación. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos casos e invitar a la participación no solo de los cirujanos, oncólogos, colegas, acerca de lo que dicen los trabajos y lo que muchas veces sabemos y las publicaciones, sino qué haríamos o qué hacemos en la vida real con nuestros pacientes y la toma de decisiones, que tal vez Rodrigo resumió en algún momento con qué harías vos con vos mismo o con un familiar tuyo, si fuera el caso. Empezamos con esta paciente que esto que les voy a contar no es de primera mano, es información que trajo posteriormente cuando la evaluamos. Era una mujer de 56 años, sin antecedentes, ningún síntoma. Se hizo una sangre oculta en materia fecal que fue positiva, por lo cual le hicieron una colonoscopía en el año 2017. La colonoscopía fue completa, informó hasta el ciego con patrón normal, sin lesiones, pero por encima de la línea pectínea, un pólipo sésil rojizo y realizar una resección tipo piecemeal. Esto es el informe que trajo la paciente, no hay foto, no hay ningún estudio más. La anatomía patológica informaba fragmentos de adenoma con displasia de alto grado y foco de adenocarcinoma intramucoso. Juguemos con la imaginación y de tenerla de primera mano. Yo les cuento que esta paciente continuó su consulta en otro lado, pero le pregunto, puede ser puntual o quien quiera hablar, ¿qué nos dice que sea la resección? Un adenocarcinoma intramucoso, en una resección tipo piecemeal y en una lesión de recto. Oscar, vos que haces endoscopía también puedes opinar, si querés. Si no, yo no tengo acá no puedo ver la ventanita, pero invito a Ricardo, si nos querés decir, recibís esta paciente, no sé si está conectado Ricardo, yo no veo la ventanita, no veo quiénes están participando. Estoy conectado acá. A veces usamos el PIC-Pater y la cromoendoscopía, Adrián, como para determinar en alguna clasificación de CUDO qué pasa con ese tipo de lesiones. Ok, pero no lleguemos a eso. Vos recibís a esta paciente, ahora te hablo como cirujano. A lo que te apuntaba con tu rol como endoscopista es la resección tipo piecemeal, pero bueno, corrámonos un cachito de ese lado y pensando como cirujano, si te llegara esta paciente, ¿qué harías? ¿Qué consideración tendrías? Te había invitado, Ricardo, te viene adenocarcinoma intramucoso. ¿Qué consideración tendrías? ¿Es un cáncer de recto? ¿No es un cáncer de recto? ¿Lo tomamos como un cáncer de recto? La examinaría a la paciente, le haría un tacto rectal y le haría una rectoscopía o una anoscopía directa para ver dónde estaba implantado el pólipo, si fue secado completo. Si es un adenocarcinoma intramucoso y no tiene ningún otro tipo, digamos, de característica, una paciente que tiene una resección completa de la lesión. Y aunque no te informen los márgenes, aunque no sepas nada más y solo sea una resección tipo piecemeal. Una resección en piecemeal, la anatomía patológica, digamos, poco puede hacer por informarme bien los márgenes, tendría que ver las fotos de la endoscopía previamente, si no uno no dispone de esa foto de endoscopía, la podría examinar a la paciente y ver qué es lo que queda en la zona donde hicieron la resección. Es lo que tengo para hacer. Ok. Bueno, esta paciente, yo les decía, no concurrió directamente, se derivó a controlarse con una nueva colonoscopía, sin ser evaluada por un cirujano. Esta colonoscopía, que se repitió a los 4 meses de la primera, mostró lo que ustedes pueden ver. Estas son las fotos, por supuesto no hay videos, estas son las fotos del informe de la colonoscopía. Oscar, vos me decías algo del PIC-Pattern y cromoendoscopía. Vos tenés, estas fotos no son de alta definición, no son de la mejor calidad. ¿Vos tenés alguna consideración endoscópica que hacer sobre esta lesión? ¿Vos le hubieras hecho una nueva, una mucosectomía en piecemeal? No, definitivamente. No.
¿Por qué no? ¿La elevación parcial te dice algo en un paciente que tuvo una resección endoscópica previa? Lo único que me da es que si la elevación no es completa y hay un cráter o hay algo que no se eleva en el centro, ya no me gusta y no le hacemos ni mucosectomía ni polipectomía. Juan Pablo Campana, te pregunto, entonces, asumimos que este paciente tenía un cáncer de recto, es un Viena 5.1, no llegó a tener un diagnóstico de un cáncer invasor 5.2, nos confiamos en el 5.1, ahora por supuesto vamos a hablar de la biopsia de esta mucosectomía, pero empezamos a pensar en un cáncer de recto, nos confiamos en estas polipectomías, ¿actuamos más como cirujanos o nos quedamos más tranquilos y pedimos revisión de la pieza? Yo si evaluara por primera vez la paciente, si no tengo posibilidad de ver las imágenes y me viene ese informe de anatomía patológica tan poco detallado, desconfío, la verdad que de todo prácticamente. Y en ese caso, en lo posible trataría de ver si se pueden revisar los tacos. Una resección en PIS-1000 que no informa márgenes, por más que diga carcinoma intramucoso, a mí me da muchas dudas. Puede ser tranquilamente algún sitio microinvasor que se pasó de largo. Entonces, como para empezar, yo reevaluaría los tacos de biopsia y trataría de hacerle la nueva endoscopía yo, como para revisar a ver cómo está la cicatriz. Ok, Mariano Laporte, vos ves estas fotos y te preocupa, decís es un pólipo, no me preocupa mucho, se alcanza a ver la altura o estimar la altura de la lesión. ¿Cómo lo consideras esto? Me preocupa, Esteban, que digamos que empezó mal el caso de inicio. Esto eventualmente el endoscopista va a tomar una biopsia y eventualmente derivado del cirujano por una resección local, estaremos hablando de una correcta estadificación y todo. Yo creo que empezó mal barajado el caso desde el inicio. Si fue, ahora también algunos de los cirujanos con los que contamos opinando también hacen endoscopías. Este paciente, si no hubiera informado el Viena 5.1, el adenocarcinoma intramucoso, ¿lo hubiéramos considerado para resección endoscópica? ¿Lo hubiéramos tratado de resecar quirúrgicamente? Oscar, vos sos cirujano y haces endoscopías. Juan Pablo, por lo que entendí, vos dijiste lo hubieras hecho una endoscopía o una rectoscopía rígida, ¿a eso te referías? No, yo hago también endoscopías. Lo que no me queda claro, Adrián, es si esta imagen es de la reevaluación o desde la primera endoscopía. Es de la reevaluación. La primera no tiene Reevaluación. fotos, fue un informe escrito y nada más. Yo ante una reevaluación, si hay una lesión así como esta y alcanzo a la lesión a tocarla, no la resecaría endoscópicamente. Trataría de hacerlo por la vía transanal, para tener un poco más de pared. Okay. Oscar, ¿qué estabas diciendo? Si tenemos imágenes. Esa es la imagen que tenemos. Esta es la paciente que recuerdo, que esta paciente consultó, se hizo la colonoscopía, la cual hay un informe. No, vos estás hablando de la estadificación. ¿Estadificarías un adenocarcinoma intramucoso? ¿Alguien estadificaría un adenocarcinoma intramucoso, una resección endoscópica de un pólipo? ¿Alguien le pediría una resonancia? Oscar plantea que le pediría una resonancia. Yo le pediría. ¿Qué buscarías, Gustavo? ¿Cómo? ¿Qué buscarías? ¿Qué esperarías de esa resonancia? Hay dos momentos distintos. Uno es... Dale, Richard. No, que decía que creo que hay dos momentos distintos. Uno cuando vos lo recibiste al paciente, Adrián, con la biopsia de adenocarcinoma intramucoso, que probablemente en ese momento no es que hay que restadiarlo, pero probablemente ahora cuando uno hace una endoscopía y ve eso, no sé qué información tiene al tacto, por ejemplo, la lesión, si es una lesión dura, una lesión fija, cómo se toca eso. La verdad que es difícil establecerlo. Si uno tiene que tomar una conducta con respecto a lo que ve ahí, yo te diría que preferiría resecarlo en una sola pieza con todo el espesor de la pared. No sé cuál es la sensación clínica que se tiene con respecto a eso. Si es una lesión móvil o muy superficial, la resecaría con... Está perfecto. Buenísimo tu aporte porque todavía la paciente no nos vio. Pero bueno, estamos jugando con la imaginación para repasar estos conceptos, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo convencemos a los endoscopistas, por ejemplo, que estos pacientes le den un poquito más de seriedad, si se me permite el término?
y nos incluyan en la toma de decisiones. Pero, ¿vos le pedirías a Ricardo una resonancia o Gustavo era? No recuerdo o no escuché bien. Si alguien dijo que le pediría a esta paciente una resonancia. No, a ver, un poco... Gus, ¿y qué esperarías, Gus, de esta resonancia, de esta lesión que aparentemente es superficial? No digo, sí, de lo que pasa es lo que, digamos, trato de hilar un poco como vos venís presentando el caso, y ya cuando viene una lesión resecada por Pismil y habla de carcinoma intramucoso, como recién Juan mencionaba, uno ya al menos tiene que poner en duda esa infiltración solamente de la mucosa, porque es una lesión que fue sacada por partes, entonces uno no puede evaluar si en algún sitio hubo realmente una zona infiltrativa. Si ante la primera presentación uno ve a esta paciente en consultorio, lo primero que haría es un tacto, porque seguramente me encontraría con la sensación de la imagen de la derecha, que está acá en la diapositiva, que no la puedo tocar, pero tiene toda la pinta de estar en un lecho cicatrizal y que ese nodulito seguramente va a ser bastante durito. Y ahí es donde yo, en este escenario, es donde, porque no la vimos al inicio, pero en este escenario sí yo quisiera tener una foto de cómo está la pared y por qué no también el mesorrecto, porque tranquilamente puede aparecer alguna sorpresa ahí. Y después sí, obviamente podemos discutir si, obviamente no una resección endoscópica como se está mostrando en esta foto, y eventualmente si uno quiere de algún modo samplear con una buena pieza, yo preferiría también una resección local transanal con una plataforma endoscópica para tener un adecuado control. Si la resonancia no muestra ninguna otra cosa, ¿no? Buenísimo. Se las voy a hacer un poquito más difícil, porque la biopsia de esta última, la segunda colonoscopía, informó adenoma túbulo velloso con displasia de alto grado. Este es el informe textual, se acompaña tejido colónico sano. Ricardo dijo antes, una resección tipo Pismil, es verdad, evaluar los márgenes es, si no difícil, imposible. Pero ahora tenemos esta paciente que tuvo la primera biopsia con un adeno intramucoso y la segunda resección tipo Pismil que dice displasia de alto grado. Ya no es un cáncer, o por lo menos no lo es en este momento, tal vez lo fue antes. El Viena 5.1, no sé si les pasa a ustedes, Rodrigo, no sé si estás ahí, ¿cuánto ruido les hace el Viena 5.1? Entendí por lo que dijo Juan Pablo que cuando aparece eso hay que dudar. Viena 5.1, no nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Como que no es un cáncer invasor, si no me equivoco en la interpretación. No, yo Ahora, si tuviera los márgenes, perdón, sí. si tuviera los márgenes, digamos, informados y son libres, no, ahí no dudo. El tema es si no tenés márgenes informados. ¿No dudás de qué? ¿No dudás de qué? De que no es necesario hacerle nada más. Un carcinoma intramucoso con márgenes libres ya es una resección completa endoscópica. Harías revisar el taco, dijiste. Si es con fragmentos, si es una resección fragmentada y con márgenes. Una resección no tipo informados, piecemeal. ¿Alguien acá hace disecciones endoscópicas submucosas? No. Entonces, digamos que la pieza completa de un pólipo sésil así, Juan Pablo, difícilmente la vas a tener en una pieza y con todos los márgenes, si no hicimos una cirugía transanal. Más allá de si es incompleta, podés sacar la pieza en Pismil, pero podés tener el margen de profundidad informado. Digamos, la pieza uno la va sacando, pero la vas cortando, pero el margen de profundidad en la zona donde está la zona de carcinoma intramucoso es una región del pólipo, no es todo el pólipo. Si en ese segmento uno tiene el margen de profundidad informado, yo en eso tengo que confiar. Eso es lo que digo. Perfecto. Yo entendí que revisabas el taco y me parecía bien, estaba de acuerdo. No quedarse tranquilo con eso solo, teniendo estos informes. Obviamente estamos presentando casos, entonces la imaginación vuela y vamos a pensar que no va a terminar en esto, nada más, si no era un pólipo y nada más el caso. Pero bueno, Gustavo había dicho hacer una resonancia antes. Yo ahora les planteo en esta paciente que todavía no nos consultó y lamento decirles esto, pero invita otra vez a la discusión y qué haríamos nosotros con estos pacientes. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? ¿Que se resecó? ¿Que ustedes no tienen la posibilidad de tactar todavía? Ya vamos a hablar del tacto rectal cuando llegue a vernos y
y nuestro examen proctológico, pero Gustavo habló de la resonancia. ¿Le haría una ecografía a esta paciente? Ahora, que tiene 2 resecciones endoscópicas. ¿Alguien le haría una ecografía endorrectal? No. ¿Por qué no, Oscar? No me da seguridad la ecografía. Por eso pregunté si la resonancia hecha con algún gel y, como decía Gustavo, podía aportar incluso hasta un ganglio o ver cómo está el mesorrecto o demás, ¿no? Es decir, ¿Qué posibilidades podríamos esperar de que haya un ganglio mesorrectal en una lesión tan superficial con un adenocarcinoma intramucoso? Que dijimos, si optamos por creer que era un adenocarcinoma intramucoso, tendríamos que pensar que no hay posibilidad de que haya un ganglio mesorrectal. Y si pensáramos que tal vez no es un adenocarcinoma intramucoso y que es algo más, ¿qué perspectivas tendríamos de encontrar algo en la resonancia? Bueno, ahí ya estamos hablando de la clasificación de los diferentes niveles de T1, Adri. T1 es M1, Claro, SM2, bueno, M3. tal cual, Lo que Gus, pasa es, tal cual. ¿cómo? Si fuera una resección, si fuera un carcinoma intramucoso, no. Pero si no lo es, tendríamos que estar pensando que es un T1. Lógico. ¿De Por acuerdo? eso, digamos, cuando uno recibe estos pacientes, que hemos visto todos este tipo de pacientes que vienen con la resección endoscópica, creo que lo que estamos obligados nosotros en centros que tenemos que dar respuestas es desconfiar de ese informe, desconfiar de que sea un intramucoso, hasta que certifiquemos completamente que es algo intramucoso y que no va a tener riesgo de generar metástasis a distancia. Hasta ahora no tenemos esa certeza. Perfecto. Buenísimo. Yo no voy a hacer más elucubraciones. La paciente vino ni siquiera con una ecografía endorrectal, vino con una ecoendoscopía que le hicieron, que por supuesto, como podíamos esperar, fue normal. No encontró ningún tipo de lesión. Y así fue que vino la paciente, finalmente a vernos con estos 2 estudios, y ahora les voy a contar qué fue lo que encontramos al revisarla. La revisé yo, así que les puedo decir, porque recuerdo, que el tacto rectal me costó mucho encontrar alguna anormalidad. Tocaba un muy leve, ay, no me sale la palabra, no era induración, una muy leve engrosamiento de la mucosa en cara anterior, pero casi imperceptible. Hicimos una rectoscopía rígida. Sí, Oscar. ¿Cuánto tiempo después de la resección endoscópica vos le hacés el tacto rectal? 3 meses. Claro. Estoy casi seguro, 3 meses. 2 o 3 meses después. Claro. Le hacemos la rectoscopía y en la rectoscopía, porque no encontrábamos lesión y teníamos que tomar decisiones, como decía Gustavo, hay que tomar decisiones con esta paciente que viene derivada, en principio con la sospecha de si tuvo un cáncer de recto curado o no. Encontramos una lesión blanquecina plana de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, justo sobre la ñoa rectal en la cara anterior. Eso, mira. Y esta es la imagen de esta lesión que yo les decía. Este es el... Que ahora les muestro y ahora pueden ver. Oscar, ¿cómo describirías esta lesión endoscópicamente? A ver, la pasás de nuevo. ¿Es sospechosa? ¿Ves fibrosa? Esta que está acá. Es esta. Sí, sí. Se ve acá, ¿no? La unión rectal, la lesión justo por encima. Sí, la verdad que en una endoscopía tenés la cromoendoscopía, pero la verdad que el tacto rectal, no sé. Está sesgado la opinión por lo que estamos hablando, pero esto se te pasa de largo. Si no te avisan, se te pasa de largo. La cromoendoscopía, y esto te lo pregunto, y no solo vos, lo extensivo a quienes hacen colonoscopía, en un paciente que tiene 2 resecciones endoscópicas, que tal vez tiene mucha fibrosis, ¿te sigue siendo de mucha utilidad? No. Cero. Ricardo, esta lesión que ahora ves, que ahora está acá, ¿te preocupa? ¿Te resulta indiferente? ¿Parece una cicatriz y nada más? ¿Completarías más una resección? ¿Lo mandarías a una nueva resección endoscópica?
Bueno, primero resección endoscópica, de eso no. Si el tacto rectal a vos no te ha parecido absolutamente nada normal, eso es, digamos, y comparando con la biopsia que te da una lesión intraepitelial solamente, probablemente se haya tratado de un pólipo benigno. La ecografía tampoco había mostrado nada y que era esperable, digamos, que no se vea nada. Probablemente la controlaría de cerca y la controlaría una vez por mes, a ver cómo se modifica esa lesión, mirándola, digamos, directamente y viendo si es que hay alguna alteración, ya sea en la superficie o en la consistencia. Perfecto. Mariano, ¿vos la operarías? ¿Vos la controlarías? Ricardo la controlaría. Creo que es una lesión que estuvo insuficientemente tratada y mal estadificada, por lo menos hasta ahora. Yo creo que me inclinaría un poquito hacia hacer una resección local. Una resección local transanal. Claro, exacto. ¿Alguien más está de acuerdo con esto? Tenemos dos vertientes hasta el momento y todas son válidas. La verdad, en estos casos siempre son susceptibles de opinarse por todos nosotros. Hasta ahora no incluyo a los oncólogos porque algún oncólogo quiere decir algo, un oncólogo participaría. Yo creo que no. Hasta ahora estamos tratando un pólipo maligno eventualmente muy temprano. De los cirujanos, le digo, Fernando Francisquelo, ¿está ahí? ¿Está conectado? Sí, está. Acá estamos, acá estamos. ¿Algún rosarino más además de Oscar? Acá estamos, acá estamos. Fernando, yo lo controlaría. Fernando, vos la controlarías, esta lesión. Haría un control al mes, a ver si hay alguna, o a las 2, 3 semanas, a ver si hay algún cambio. No me apuraría a tomar ninguna decisión, porque viene mal barajado y a veces más es menos. Ok. Juan Pablo, que creo que sos muy de cerca, ¿no? Sí. Okay. Acá, Juan Pablo este de los... punto... Sí. No, perdón. No, ¿hablo yo? Sí, dale. No, que en este punto para mí toma mucha relevancia la resonancia que pedía Gustavo, porque es una lesión que, por más de que, bueno, por ahí el tacto no llama mucho la atención, por debajo de eso que se ve blanquecino yo veo una estructura medio eritematosa, como una especie de vasos de neoformación. Digamos, si uno lo viera así, no se ve como algo muy bueno. No me gusta mucho la imagen endoscópica. Y teniendo en cuenta que ya tiene 2 resecciones previas, antes incluso de tomar cualquier decisión, yo le haría una resonancia de acá, sin duda. Bueno, agotamos el tema de la resonancia, sabemos lo que esperaríamos estamos pensando en una resonancia para un tumor muy temprano del recto. Descartamos la ecografía, y yo con mucho de esto coincido, yo baso mucho más mi criterio en el tacto rectal que en la ecografía endorrectal. Pero estamos esperando más de la resonancia para este tipo de lesión que de una ecografía endorrectal. Lo pregunto porque yo tampoco tengo la respuesta con estos casos. Lo que sí puedo resumir, sí. No, perdón, que la ecografía, el lugar que ocupa, o el mínimo lugar que puede ocupar, es para uno determinar la profundidad de invasión en el T. En una lesión que ¿No ya fue sería este el recetada caso? 2 veces, y en este caso no, porque ya tiene un lugar cicatrizal. La submucosa va a estar todo fibrótica, es imposible de decir si justo en la zona de la submucosa ese pólipo invade, porque va a tener fibrosis. En la digamos, por endoscopía, perdón, por ecografía, esa profundidad no la vamos a poder saber en forma clara. La resonancia para mí, el lugar que ocupa es si eventualmente tiene un ganglio en el mesorrecto, que hasta ahora no lo sabemos. ¿Y qué harían Gustavo y Juan Pablo si tuviera un N2 por resonancia? ¿Qué harían con este paciente? Como un N2, que esta lesión tenga un N2. Claro, porque estábamos diciendo, la resonancia la haríamos para ver si tiene ganglios en el mesorrecto. Sí, bueno, no, porque obviamente del margen circunferencial no esperaríamos mucho, esperaríamos más de los ganglios. No, está bien, sí, eso es otra situación hipotética. Yo lo que quiero puntualizar, un poco cuando recién hablaban, y sobre todo para mucha gente que está escuchando, un poco lo mencionó Juan cuando hizo la descripción de la lesión. Obviamente que todo lo blanquecino, bueno, la flecha de mi mouse no se ve ahí, pero hay 2 cosas, digamos, en esa imagen. Hay 2 cosas en esa imagen. Uno es la aureola blanquecina, que seguramente eso es lo cicatrizal que quedó de la resección endoscópica. Lo que me preocupa es ese islote central que tiene su telangiectasia chiquitito, de 2-3 milímetros, eso,
que la verdad que eso, digamos, trato de hacer el ejercicio de lo que yo tocaría o creo que tocaría haciendo el tacto, y creo que esa zona central sería más dura, y creo que ahí yo podría sospechar, digamos, ante esta imagen, que ahí puede haber algo de adenocarcinoma, y obviamente ya estamos en un lecho tumoral o polipodio previo, no sabemos, pero violado previamente, ya hay una induración, hay una cicatriz, hay un montón de factores que van a sesgar nuestra interpretación. Entonces, acá yo ya no sé de qué se trata ahora, pero yo ya estaría tratándolo como algo más que una lesión temprana. El hecho de esa lesión fue violado, y ahí ya sospecho que hay algo en el centro que puede ser algo más que una lesión intramucosa. Pero fue normal el examen físico y el tacto que le hizo Adrián. Y las biopsias nos muestran lesiones interepiteliales. Y es la cara anterior en una mujer, con lo cual, digamos, es un lugar finito para tocar, donde uno más o menos no tiene tanta dificultad. Yo te juro, Gus. Te digo porque va cambiando de a poquito el escenario, no hay induración ahí, según lo que dijo Adrián. Tal cual. Solo por... es intransferible esto. A la paciente la cité 2 veces para tactarla, porque no tocaba lesión. Te aseguro que eso que se ve ahí, que yo coincido con vos, y que ahora va a explicar por qué la conducta que tomamos, esa área y esa telangiectasia, no tenía nada de induración. Era muy blando ese tejido, muy blando. Y creo que después, con el devenir del caso, vamos a entender un poquito más por qué. Nosotros venimos con el tiempo, estamos mal. Sí. Sí, no, yo creo que, digamos, puntualmente en este caso, en este momento yo sí creo que, independientemente de que tenía una econdoscopía normal, yo, digamos, buscaría evaluar todo el mesorrecto y ver las paredes del sitio donde estaba implantada la lesión, y si estuviera todo eso muy limpio, obviamente que una conducta a discutir con la paciente podría ser una resección endoscópica microquirúrgica, digamos, de toda esta área, para tener un adecuado estudio de qué es lo que hay ahí, y en base a eso tomar esa biopsia como una biopsia decisional, sabiendo que después de eso pueden venir otras decisiones, ¿no? Y eso hay que hablarlo muy bien con el paciente. Tal cual. Bueno, tanto es así que lo que charlamos con la paciente, y esto les cuento, esta rectoscopía ahora van a ver, es la rectoscopía que hacemos con el TEO, con TEM, fue poder ver mejor esa lesión, caracterizarla mejor y eventualmente hacer una resección local transanar para completar ese diagnóstico. Y la verdad que cuando pusimos el rectoscopio no nos gustó la lesión. Y decidimos sacarla. Sin resonancia. Es discutible, es opinable. Teniendo esa lesión, tenemos 2 vertientes. Quienes la esperarían y le pedirían un estudio de estadificación, y quienes la operarían. Eso es lo que entendí de acuerdo a lo que opinaron todos los cirujanos. ¿Puedo comentar, Adri? Por supuesto. Perdona, no puedo dormir después de ese comentario, ¿eh? Son las 1:10 de la noche acá, y hacer una resección. No conozco el caso, más allá de lo que me comentaste antes, perdí una parte, perdona, pero cuando miré toda la discusión sobre eso, y estamos haciendo una resección local, por algo, si estás haciendo resección local es porque te parece que puede ser un tumor. Y yo hoy por hoy jamás haría una resección local sin haber hecho una resonancia magnética antes, porque aunque sea poco probable que pase cosas, ya sabes, ya vi casos de T1 con linfonodos laterales y con cosas que uno, bueno, pasa por eso. Así que hoy, para los que están escuchando, ya sé que es opinable, ya sé que toda la dificultad que uno tiene, pero los que están escuchando ahí, los jóvenes, hay que considerar que si tratas de un tumor, hay que tener una estadificación, porque se pasa que sale, no sé qué va a salir ahí, pero se sale un tumor y vamos a estadificar luego de haber hecho eso, pueden aparecer cosas que van a dificultar de alguna forma nuestro raciocinio, y me gustaría tener una resonancia de base. Ese es el único comentario. Ok, te lo tomo, Rodrigo.
y vos con esa biopsia, con la primera biopsia del adenocarcinoma intramucoso, ya te sería suficiente para después de esa resonancia tomar una conducta. Por ejemplo, no sé qué le harías, ¿qué esperarías de esa resonancia y en qué te cambiaría? No, yo coincido que quizás no me cambiaría mucho, pero la tendría antes para la tomada de decisiones de lo que viene después. Me molesta hacer las cosas en retrospectiva, o sea, hacerla después, uy, ¿por qué no la hice antes y ahora no sé cómo interpretarla? Porque es difícil interpretarla. Pero si lo tenés antes y hay un ganglio ahí desde siempre, es una cosa. Pero si hay un ganglio que apareció luego de la resección local, es otra cosa. Por lo tanto, no sé, yo un poco lo razonaría así. Perdona. Ok, lo tomo. La idea sería tener ese estudio de estadificación solo para no tener artefactos o cosas que te confundan después de la resección. Exactamente. No tener un diagnóstico. Ok. Ahora ok. Y si la resonancia es normal, sobre Rodrigo, todo, ¿lo operás o lo esperás? Pero no escuché, perdona. Si la resonancia no ves perdón. ningún linfonodo, ¿lo operás, entonces le haces la resección o lo esperás? Era un poco la discusión ahora a cómo seguir con esa placa. Sí, yo entendí, Fer, perdón, por lo que entendí, hasta ahora no había cáncer invasivo en ninguna de las biopsias más allá de la lesión intramucosa. Por lo tanto, yo creo que una resección local no estaría mal acá, pero sí lo haría una resonancia antes para tener una estadificación a la base. Porque ahora no sé lo que va a pasar, no conozco el caso, no participé. Imagínate. Pero imagino que es una discusión de cáncer recto, que va a aparecer un cáncer temprano acá y nos vamos a preguntarnos cómo era la resonancia magnética, no sabemos. Ok. Bueno, en el caso de Gustavo, Ricardo, que hubieran hecho la resección, yo no recuerdo quién había propuesto, dejando de lado la consideración está la resonancia, que es válida y que es perfectamente factible de opinarse. Si hubieran encargado una resección local transanal, porque consideran que el diagnóstico, porque consideran que el diagnóstico no fue suficiente. ¿Le hubieran hecho una resección de espesor parietal total a esta paciente que todavía no sabemos si tiene un cáncer al recto invasor? ¿Le hubieran hecho, como hice yo, una resección de espesor parcial, como se ve ahí las fibras, musculares? Yo creo, Adri, que acá hay que considerar otras cosas, porque al inicio de la presentación a mí hubo un detalle que se me había pasado y que creo que recién vos comentaste, que encima esta era una lesión de cara anterior en una mujer. Con lo cual, más aún, digamos, caigo de vuelta en el tema de tener la resonancia inicial, porque quizás teniendo la resonancia inicial y sospechando un poco de esa lesión o de ese islote central que yo te mencionaba en la lesión, quizás, no sé si en una mujer, en una lesión de cara anterior, capaz en una lesión montada sobre el anillo anorrectal, quizás podría haber lugar para otra opción terapéutica que no sea una resección local de entrada. Al menos uno podría discutirla. ¿Cuál? Entonces, ¿cómo? ¿Cuál opción? Bueno, no sé, de repente uno podría considerar también hacer un tratamiento con quimio-radioterapia, por más que parece una cosa muy alocada, pero ya estamos tratando una lesión que inicialmente fue violado el lecho tumoral y que, como dije al principio, una lesión que viene resecada por partes, que habla de algo intramucoso, a mí me hace mucho ruido, me preocupa mucho, y yo ya trato esa lesión como que es algo más que un carcinoma intramucoso. Entonces, empiezo a sospechar de entrada y por eso enfatizaba lo de la resonancia y ahora enfatizo más que es una lesión en el anillo anorrectal de cara anterior en una mujer. Entonces, bueno, son un montón de consideraciones que uno tiene que poner antes de
empezar a avanzar con el caso, ¿no? Para complejizarlo un poco Perfecto. más. Entonces, le pregunto a los oncólogos si Gustavo hubiera considerado la posibilidad de hacer neoadyuvancia a esta paciente buscando una respuesta completa. Imagino, Gus, que ese sería el objetivo. ¿Hubieran hecho neoadyuvancia con esa biopsia, con la primera biopsia? No. Entonces, escuché un no. No sé si lo dijo un oncólogo, yo no veo, insisto. No, veo fui las yo. imágenes. Ah, entonces, sentimos, sí. No, me parece que con un intramucoso no me plantearía eso. Entonces nos falta histología. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque está perfecta la consideración de la resonancia en un paciente en la cual todavía no tenemos la certidumbre de que tenga un cáncer de recto invasor. Insisto, está muy bien hacerla antes para comparar después. Estamos pensando en opciones alternativas al tratamiento quirúrgico de la resección local. Los dos que se me ocurren son el tratamiento quimiorradiante o una resección radical. En cualquiera de los dos casos, es un paciente que no tenemos la confirmación histológica de que es un cáncer recto. ¿Estoy siguiendo bien la interpretación? Sí, seguí. Bueno. Entonces, Gustavo, si vos no le hubieras hecho de ninguna manera una resección local transanal, lo que intento es hablar un poquito de resección de espesor parietal total o espesor parietal parcial. No, seguro, Adri, entiendo el punto. Quizás uno lo que podría haber intentado es quizás tener alguna muestra histológica de esa lesión pequeñita que veíamos en el centro y que preocupaba antes de encarar eventualmente la resección local. Porque ante esa imagen endoscópica de última, daba para sospechar que ahí hubiese algo quizás más allá de una lesión benigna, ¿no? Ok, que lo va a ver desde ya. De los cirujanos, alguien lo hubiera, yo escuché, ahora no se me borren todos, yo escuché a alguien que opinaba hacer una resección transanal. ¿Alguien le hubiera hecho una resección transanal convencional o solamente TAMIS? Una lesión tan baja. ¿Todos los cirujanos que están escuchando? Yo puedo responder, yo creo que cada día nos sorprendemos más y esta semana tuvimos concretamente 2 resecciones endoscópicas transanales que cuando uno lo tocaba decía, capaz no hace falta poner la plataforma endoscópica, y cuando uno ponía la válvula de Sims no se veía nada y eran lesiones que estaban como en esta a nivel del anillo no rectal. Y parece que no, pero siempre se puede retirar un poquitito más la plataforma. Creo que en este caso puntual tuyo, Adri, el TAMIS no hubiese ayudado mucho porque la copa de la plataforma de plástico hubiese quedado por arriba del músculo del pubo rectal que está acá y hubiese estado encima de la lesión. Creo que para esta lesión te ayudó mucho que sea un TEO para poder retirar el equipo y poder tener un buen acceso a la lesión, pero creo que la plataforma endoscópica está por encima me parece que de cualquier resección transanal convencional. Total, yo me congratulo en esta oportunidad de preguntar y que nadie defienda el valor de que hasta ahora siempre he escuchado de, bueno, se pone un FARX y lo saco así nomás. Así que evidentemente cada vez vamos ganando más adeptos al considerar que estas lesiones, incluso tan bajas como decís vos, son mucho mejor tratadas por vía endoscópica, microquirúrgica, llámenla como ustedes deseen, TAMIS o TEM, haciendo las salvedades que vos decís, que coincido absolutamente, el TAMIS hubiera sido muy difícil, mucho más difícil, pero no hay ningún defensor de la resección transanal convencional, con lo cual, ya les digo, me congratulo por eso. Bueno, y lleguemos al punto, porque claramente, obviamente, estamos hablando de casos clínicos de cáncer de recto y no le iba a ser tan fácil, esto no iba a ser un pólipo con adenoma con displasia de alto grado. El tema es que en esta paciente, como les recuerdo, 56 años, excelente performance status, sin antecedentes médicos, informó un adenocarcinoma invasor con células en anillo de sello,
un SM3 en la revisión de la pieza. El margen profundo informaba a 1 milímetro de distancia. Los márgenes laterales libres, se puede ver eso en la pieza, sin embolias angiolinfáticas. En una parte, no sé si lo alcanzaron a observar, más arriba entramos inadvertidamente, o sin buscarlo, mejor dicho, en la grasa mesorrectal. La prueba de esto es que informó, cosa que no es habitual para nada, un ganglio linfático que no contenía metástasis. ¿Qué casito? Ahora del adenosine intramucoso pasamos a un SM3 con células en anillo de sello, en esta mujer. Esta foto que les muestro fue del cierre, y es para mostrarles a la altura que quedó el cierre de ese defecto, que lo hicimos con puntos convencionales por vía transanal, y ven el endoscopio del PPH y la paciente puesta en decúbito ventral, porque es como solemos operar a los pacientes por TEM, para que queden en el borde inferior. Buenísimo. Tarde, pero seguro, finalmente le hicimos la resonancia. Ok, asumimos un riesgo, el riesgo de que hubiera algo. La verdad que no informó nada más que cambios postquirúrgicos. Si ustedes ven, acá en la resonancia se ve, bueno, no veo mi flechita, no me aparece, pero se ve un área de alta intensidad, compatible con fibrosis en el lecho de resección. La resonancia concluida sin signos de persistencia en la enfermedad. Y ahora que tenemos esta paciente que tuvo esta resección microquirúrgica transanal, con esto margen profundo de 1 milímetro, un SM3 y un adenocarcinoma invasor con células en anillo de sello, yo sé que responder tal vez lo que uno debería es fácil, pero los voy a invitar, como total, aprovechando el anonimato de esto, a que, ya que tenemos casi 40 participantes, un segundo les pido porque me cuesta ver. Adrián, ¿el grado de diferenciación del tumor tenías ahí? No lo informaba, no informaba el grado de diferenciación. Solamente decía células en anillo de sello, asumimos que la diferenciación es pobre. ¿Les aparece una encuesta? Sí. Votaciones. Me Sí. permite votar, boludo. Y lo siento, porque te tengo bloqueado. El mesorrecto estaba limpio de ganglios sin ninguna Limpio. cosa rara, ¿no? Limpio, nada, normal. Puse el resumen del informe de la resonancia. La resonancia le hizo Leticia Rab, una radióloga que tiene mucha experiencia, está muy entrenada, y le informó como normal, nada más que el resumen de lo que les puse. La rubia. Bueno, la rubia. Bueno, les voy a contar que no contestaron, que no respondieron todos. Quiero que sepan que no todos contestaron, la mitad nada más contestó, pero bueno, a los fines prácticos, escucha, digo. Ay, ¿cómo me cuesta? Bueno, ahí termina la votación y les voy a mostrar lo que votó el auditorio. ¿Lo pueden ver? Sí. La mitad de la gente dijo no hacer nada y controlarla, esta paciente. Una mínima parte dijo solo resección radical ultra baja, resección interefintérica, pues lo único que quedaría posible con esta paciente, o eventualmente un Miles, si alguien que tenía esa opción también podía mencionarla, o hacer quimio-radioterapia, salió en el segundo lugar. Me interesa esto para ilustrar la difícil toma de decisiones con esta paciente, porque esto lo conversamos con ella, lo charlamos, les recuerdo, 56 años, excelente performance status y con una resección muy baja de esta lesión, pero con estos factores adversos, el células en anillo de sello, taco revisado y el SM3. Bueno, no puedo dejar de compartir. No puedo sacarme la votación de acá. La saco. Bueno, por favor, cerrámelo. Ya está. No, lo sigo viendo. Pero bueno, no importa. ¿Qué hicimos nosotros? Lo discutimos el caso, lo discutimos con la paciente, le explicamos las opciones y la paciente
y en conjunto con nosotros, por supuesto, decidió hacer quimio y radioterapia. Hizo 4.500 centigrade. Esto fue, ya les digo, en 2018, si yo mal no recuerdo. Y los estudios de estadificación, desde ese momento hasta hoy, tanto los exámenes proctológicos como los estudios endoscópicos, como las resonancias, no mostraron ningún signo de recrecimiento. La paciente está libre de enfermedad, por lo menos hasta hace 3 meses que la vi en el consultorio. Yo no sé si alguien quiere decir algo acerca de esto. ¿Están de acuerdo? Los oncólogos le hubieran hecho esta adyuvancia, hubieran hecho otra dosis de radioterapia, no le hubieran hecho nada de adyuvancia, porque vi que la mitad de la gente opinó de no hacer nada y controlarla. Cristina. Nosotros votamos que hubiéramos hecho quimio-radioterapia. Está básicamente porque es una paciente joven y tenía células en anillo de sello, lo cual es un mal pronóstico. La dosis de radioterapia es un poco baja para el recto, si uno lo toma, pero bueno, por ahí en el 2018 era un poco lo que decíamos. Y la quimioterapia uno la hace capecitabina como radiosensibilizante, o sea, para aumentar la eficacia de la radioterapia. Yo le hubiera agregado capecitabina, no hubiera tenido mayores toxicidades. Hizo quimioterapia concurrente, ¿eh? Hizo quimioterapia concurrente. ¿Quién hizo? Sí. Se escucha medio mal, no sé si soy yo. No, es que muchos con un micrófono abierto, Adrián. Yo opino como Cristina, Okay. sí, radioquimioterapia con capecitabina. Como sensibilizante. Perfecto. ¿Quién defiende de quienes votaron el control evolutivo y no hacer nada? ¿Por qué no hacerle nada a esta paciente? Necesito a alguien que haya votado de hacer control evolutivo sin ningún tratamiento. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay muchos que están silenciados y podría por chat mandar. ¿Por qué no? Sí pueden hablar, ¿no? Sí pueden Sí, sí. activar el micrófono y... Sí, pueden hablar. Más aún, quien votó hacer una resección radical ultra baja interefintérica, un voluntario que haya votado, alguien tuvo que ponerlo, ¿eh? Aparece acá en los números. Adrián, yo le hubiera propuesto hacerle quimio-radioterapia a la paciente probablemente, le hubiera propuesto, lo hubiera discutido con ella, pero pensando, por ejemplo, en los que eligieron hacer control evolutivo, esta es una paciente que ya entre la primera endoscopía y la resección que le hiciste vos, creo que pasó como 1 año más o menos, ¿puede ser? Sí, aproximadamente, sí, correcto. Y tenía una resonancia magnética después de la resección que era normal. Probablemente si se discute con la paciente todo el tiempo de evolución, eso uno podría pensar de que al no tener, salvo el hecho de que sean células en anillo de sello, un factor de mal pronóstico, pero no tenía invasión linfática y un ganglio que estaba aproximado a la zona, porque sacar un ganglio de la cara anterior del recto en una mujer es sumamente infrecuente en una resección local. Total. Y probablemente sea capaz que hasta el único que estaba ahí. Pueden ser factores que hagan pensar en la posibilidad de que uno no haga una radioquimioterapia en este caso en particular. Yo probablemente sí le hubiera propuesto, porque la probabilidad de que haya ganglios afectados, ganglios positivos en este caso es relativamente alta. Pero me imagino que esos factores pueden tener en cuenta, o se pueden tener en cuenta cuando uno se enfrenta a la posibilidad, digamos, de tener que hacer un tratamiento que no está exento, digamos, de reacciones adversas y de secuelas, ¿no? Tal cual. ¿Algún cirujano le hubiera propuesto a esta paciente hacer una resección ultra baja? Si seguimos las guías, tanto del NCCN, de la ESMO, paciente con T1, con SM3, factores de riesgo como las células de anillo de sello, resección radical. ¿Todos le hubiéramos indicado esto? ¿Le hubiéramos recomendado a la paciente esto? Todos no, evidentemente no, porque lo votamos. ¿Alguien que justifique el por qué hacerlo o se lo haría a uno mismo? No, creo que Hubo Adri, poquitos votos para eso. no, creo que acá lo más importante para destacar es la ubicación de la lesión. Si estuviésemos hablando de una lesión que está a 6-7 centímetros,
Obviamente podemos llegar a hacer una anastomosis incluso con sutura mecánica, pero acá estamos hablando de una lesión que está montada sobre el anillo no rectal, que implicaría una disección interesfinteriana, con lo cual el resultado funcional sería, creo que, bastante diferente. Lo que sí me parece que tiene que quedar como mensaje es que esta es una lesión que no debería quedar sin ningún tipo de tratamiento. Como bien vos dijiste, la recomendación sería la resección, la cirugía radical. Lo que pasa que en la localización, a la altura donde está esta lesión, que se comporta más como un T2 que como un T1, porque es un T1 SM3, implicaría una recesión grande. Entonces, creo que con el criterio de preservar función y de la mano de eso va la preservación de órgano, creo que decanta muy bien lo que plantearon, que era hacer un tratamiento quimio-radiante con la intención, creo yo, de preservar órgano, ¿no? Sí, perfecto. Si yo fuera, cosa que no soy claramente, pero si siguiera a Rodrigo, te diría, Ricardo planteó que el control evolutivo sería factible hacerla en este paciente. Vos me decís, Gustavo, que algo que habría que hacerle, o una resección radical, que coincidimos, está muy baja la lesión, entonces cambia. Mensaje buenísimo, importante, hablamos antes de la gente del auditorio, y las guías hablan de cosas globales, generales, pero después las tenemos que aplicar en los pacientes, si no es lo mismo esta paciente, que como vos dijiste, una lesión a 8 centímetros, cambia totalmente. No, claro, el concepto es que, digamos, definitivamente es una lesión que no puede o no debería quedar con control evolutivo, porque es una lesión es un T1 de alto riesgo, por definición es un T1 de alto riesgo, por las células en anillo de sello y porque es el de mayor penetración en la submucosa. Llega hasta el tercer tercio, digamos, de penetración, por eso digo que se comporta más como un T2. Entonces, me parece que el control evolutivo en esta lesión de mayor riesgo, un T1 de mayor riesgo, me parece, al menos en mi opinión, no debería ser una opción en este caso. Adrián. Ricardo, sí. No, me disculpo. Oscar, sí. ¿Podemos ir? Ya estamos. Podemos ir. Sí. Me gustaría que quisiera un pantallazo final de este casito para terminarnos. No, ya Oscar, entiendo. Por lo que te estoy pidiendo, porque la verdad que está súper interesante, pero el tema es... Perfecto, lo entiendo. Lo entiendo, lo iba a terminar. Tengo otros casos, pero me imaginaba que este iba a dar para discutir. A mí me parece interesante, sobre todo, quedarnos con lo que Gustavo dijo o cerró recién. Una cosa es lo que dice la guía de recomendación y otra es lo que hacemos de acuerdo con, por ejemplo, con la ubicación de las lesiones. Y ese es el mensaje más importante tal vez para mí, porque hay muchas opiniones sobre las conductas y en general son todas válidas. Opinamos todos cirujanos y oncólogos que tratamos cáncer de recto y en muchos casos no nos pusimos de acuerdo, salvo en hacer la resonancia antes, en lo cual todos se tuvieron de acuerdo en contradecir lo que yo hice. Pero después de eso, todos estuvimos más o menos de acuerdo en estar en desacuerdo. Insisto, Oscar, tengo más casos, pero me parece que no viene a cuento, seguir tomando más del tiempo, con tanta extensión. La verdad que en honor a los pacientes deberíamos quedarnos toda la noche porque seguramente nos hace falta más estudio. Pero bueno, yo la verdad que los tengo que felicitar, les tengo que agradecer a todos, a pedir disculpas por sacarle un rato de tiempo, pero para nosotros esto fue realmente muy provechoso. Ahí está la mesa, que quiero que cuenten algo. Néstor, Marcelo, las chicas, si quieren saludar, yo abreviando, les doy las gracias a todos. Rodrigo no sé si está también, Gustavo, y todos los participantes, Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Néstor. Gracias, Oscar. Quiero felicitar a toda la mesa, al primer panel donde estuvo Rodrigo y al segundo, porque fueron dos casos realmente muy interesantes y creo que nos deja mucha enseñanza a todos. Los casos sirvieron para discutir, incluso para tener opiniones distintas. Así que gracias a todos por su tiempo. Sé que nos excedimos, pero fue muy interesante.
Muchísimas gracias. Y a ustedes como coordinadora. Bueno, saludos Néstor y a Daniel, que no lo saludé también, ¿eh? Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.